Desde Guayaquil, Ecuador, proclamando a Jesucristo, la Escuela Bíblica Dominical, Buenos Días, Señor Jesús, presenta. Qué lindo día nos ha dado el Señor. Los pajarillos cantan y niños, ya es hora de levantarse. No, ya levántense. Es un día extraordinario el que nos ha dado el Señor. La noche ha pasado, la tempestad se fue, muy débil y cansado, esperando amanecer. Pero al abrir mis ojos, un rayo puedo ver, el sol brilla en el cielo, su luz ya puedo ver. Buenos días, Señor Jesús. Buenos días, Orlando. Buenos días, árbol de anunciación. Buenos días, te digo en devoción. Los pajaritos cantan, elevan su canción. También las palomitas exaltan al Señor. La flor, la mariposa exhiben su color. El fondo de mi alma, yo canto esta canción. Muy buenos días, niños. Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestra clase bíblica virtual en la Escuela Bíblica Dominical. Buenos días, Señor Jesús. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19, versículo 14. Oración inicial. Y antes de iniciar nuestras actividades para el día de hoy, oremos para que el Señor bendiga este tiempo de comunión. Señor Jesús, te damos gracias por esta nueva semana. Bendiga nuestro hogar, a nuestros padres, nuestros familiares y a nuestros hermanos en la fe. Señor Jesús, bendiga a los enfermos, a los ancianos y a los más necesitados. Señor, bendiga nuestro planeta. Señor, bendiga nuestra patria Ecuador y déle sabiduría a nuestros gobernantes y autoridades para que puedan controlar la delincuencia, la violencia y la corrupción que tanto daño nos hacen. Lo pedimos en el nombre de nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Y ahora nuestro segmento Sigue mis consejos. Consejos para padres e hijos desde la palabra de Dios, la Santa Biblia. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo y agrada al Señor. Efesios capítulo 6, versículo 1. Padres, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22, 6. Hijos, el hijo sabio alegra al padre. Proverbios capítulo 15, versículo 20. Padres, el padre que ama a su hijo lo aconseja y lo corrige desde temprano. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Padres e hijos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 1, 7. Y no olvides poner en práctica estos consejos que vienen directamente de la palabra de Dios, la Santa Biblia. Cumpliendo con mis tareas, obedeciendo a la maestra, a mamá y a quien me esté ayudando.
llevar siempre mi mascarilla y mi frasco de alcohol a donde quiera que vaya. Leer la Biblia. ¿Dónde? En casa, en la escuela, en la iglesia y en todo lugar que me encuentre para compartir la palabra de Dios. Orar. ¿Cuándo y en qué momento debo orar? Orar al levantarme de dormir. Debo orar en las comidas, desayuno, almuerzo, merienda y en todo momento que me vaya a servir alimentos, que no me dé vergüenza de dar gracias a Dios. Debo orar al acostarme, dar gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas durante el día. Y no olvides asistir a la escuela bíblica dominical de tu iglesia para escuchar y aprender la palabra de Dios. Y como en cada clase tenemos nuestro versículo bíblico, nos vamos a la Santa Biblia, que es la palabra de Dios. La abrimos y en el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 1 y 2, con ayuda del Espíritu Santo de Dios, leemos nuestro versículo para el día de hoy, que dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Cristo Jesús. Hebreos 12, versículos 1 y 2. Y vamos a repetir nuestro versículo del día de hoy de una manera pausada. Lo repetimos. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Cristo Jesús. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Saltando obstáculos para llegar a la meta. Ira, enojo, mentira, envidia, desobediencia, puesto los ojos en Cristo Jesús. En este versículo, el Señor nos anima a seguir la carrera cristiana por la vida eterna. Para correr con éxito esta carrera, los cristianos deben despojarse de todo peso y pecado que son barreras y obstáculos que nos impiden llegar a la meta. Cuando venimos a Cristo, quitamos el peso del pecado que estaba sobre nosotros y puesto los ojos en Cristo Jesús, seguimos a la meta. Aplicación. Para llegar a la meta, camino con Jesús. La vida cristiana podemos correrla con alegría, siempre que nuestros ojos estén puestos en Cristo Jesús como ejemplo de perseverancia y fe, dejando de lado el pecado que nos estorba y con la confianza siempre en Cristo Jesús. La frase del día. Y nuestra frase para el día de hoy dice: mi fe está solo en Cristo Jesús. Vamos a repetir nuestra frase por el día de hoy, de una manera pausada. Y leemos:
Mi fe está solo en Cristo Jesús. Pero antes de iniciar con nuestra clase para el día de hoy, hagamos un breve repaso de la clase anterior titulada David proclama rey a Salomón. Esta historia interesante la encontramos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 1, desde el versículo 11 hasta el versículo 46. Y decíamos que estás en peligro, Betsabé. David, en su estado de salud, no estaba informado de lo que sucedía fuera del palacio. Los servidores fieles a David, como el profeta Natán, se enteró de lo que estaba haciendo Adonías. Fue a ver a Betsabé y le dijo todo lo que estaba sucediendo y le comentó que su vida y la de Salomón estaban en peligro. Natán entonces le aconsejó a Betsabé que vaya a hablar con el rey David. David, Adonías te ha traicionado. Betsabé obedeció el consejo del profeta Natán y se fue a hablar con el rey David. Y cuando estuvo junto a él, se inclinó y le dijo que Adonías se había proclamado rey y que Joab y otros principados lo apoyaban. Betsabé le rogó que le hiciera saber al pueblo de Israel a quien había elegido David para ser rey. En ese momento llegó Natán para confirmarle a David lo que estaba haciendo Adonías. Entonces el rey puso atención a lo que le estaban informando y delante de Betsabé dijo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío. Así que hoy mismo lo haré rey. Salomón ungido, rey de Israel. ¡Vive el rey! ¡Vive el rey! ¡Vive el rey! Inmediatamente llamó al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, y les ordenó que montaran a Salomón en su mula y lo lleven a los manantiales de Gihón. Y David dio la orden: allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta, y luego todos gritarán diciendo: ¡vive el rey Salomón! ¡Vive el rey Salomón! Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Hasta aquí nuestro repaso de la clase anterior. Y nuestro tema para el día de hoy se titula Muerte de David. Esta historia interesante la encontramos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 43 hasta el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Y puede leerlo en casa con papá, mamá, hermanos, familiares, vecinos y amigos. Será un bendecido tiempo.
malas noticias para Adonías. Y oyendo el sonido de la trompeta, Joab dijo: ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, el hijo del sacerdote Abiatar, y Adonías le dijo: entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas noticias. Vamos, ponte cómodo y cuéntame qué noticias traes. Entonces Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, le dijo: el sacerdote Sadoc y el profeta Natán han ungido y declarado rey a Salomón, y Salomón se ha sentado en el trono real, y todos los príncipes del rey David lo felicitan. Y el rey David alababa a Dios por permitirle ver a su sucesor sentado en el trono. Al escuchar esta noticia, todos los imputados se levantaron y huyeron asustados. Adonías teme por su vida. Al escuchar esta noticia, Adonías se puso muy nervioso al saber que Salomón había sido proclamado rey por el mismo rey David. Adonías tuvo temor de Salomón y salió corriendo hacia el altar para agarrarse de los cuernos del altar y suplicar por su vida. Cuando Salomón se enteró de esto, dijo: si Adonías demuestra ser digno, ni un cabello de su cabeza será dañado, pero si se encuentra algo malo en él, morirá. Vete a tu casa. Luego el rey Salomón envió hombres para que hicieran venir a Adonías del altar, donde permanecía agarrado de los cuernos del altar. Y cuando Adonías vino, se inclinó ante el rey, y Salomón le dijo: vete a tu casa. Sé fuerte y obedece a Jehová tu Dios. Llegaron los días en que David estaba a punto de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciéndole: sé fuerte y obedece a Jehová tu Dios. Yo sigo el camino de toda en la tierra. Esfuérzate y sé valiente. Guarda, obedece y cumple las leyes de tu Dios. Anda en sus caminos. Si cumples sus leyes, prosperarás. David le recordó a Salomón la promesa que Dios le había hecho: si haces lo correcto y eres fiel con todo tu corazón y con toda tu alma, nunca te faltará un sucesor en el trono de Israel. Muerte de David. Cuando David murió, fue sepultado en Jerusalén, también llamada la ciudad de David. Salomón se enfrentó a quienes habían apoyado a Adonías en la rebelión contra su padre, y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Conclusión. Temo por mi vida, Señor. Vete a tu casa. Adonías y los conspiradores contra David celebraban una gran cena de la próxima posesión de Adonías como rey de Israel. Todo se le vino abajo cuando el hijo del sacerdote Abiatar, Jonatán, le llevó la noticia de que el sacerdote Sadoc y el profeta Natán
habían ungido y declarado rey de Israel a Salomón. Cuando Adonías escuchó la noticia, entró en pánico y sus invitados salieron huyendo. Sabían que estaban en peligro sus vidas. Adonías, temeroso, corrió hacia el altar y se agarró de los cuernos del altar, suplicando por su vida. Salomón se enteró de lo sucedido y mandó a traer al rebelde de Adonías, quien cuando llegó frente a Salomón se inclinó y Salomón le dijo: vete a tu casa. Luego la noticia de la muerte de David, quien fue sepultado en Jerusalén. Aplicación. La vida del hombre en la tierra es un camino de desafíos, donde hay que vencer muchos obstáculos para obtener logros y alcanzar metas. Lo importante en la vida del hombre es dejar huellas positivas de valores como herencia para nuestros hijos y la sociedad. Hasta aquí nuestra clase por el día de hoy. ¿Cuál será el primer paso de Salomón como rey? Próxima clase lo sabremos. No faltes, te esperamos. Oración final. Y para terminar nuestra clase por el día de hoy, oremos, niños. Señor Jesús, gracias por tu palabra que alimenta nuestra vida espiritual. Señor, gracias por tu promesa de estar con nosotros y gracias por la vida eterna. Gracias, Señor, por la familia que me has dado. Bendícela y bendice todas las familias que te honran con temor y temblor. Señor Jesús, bendice a los niños, a los ancianos, a los enfermos, a nuestros hermanos en la fe y a los hogares necesitados. Señor, bendice a nuestros gobernantes y a nuestras autoridades. Gracias, Señor, por nuestra clase el día de hoy. Oramos en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Y llegó el momento de despedirnos. Gracias, niños. Que tengan una bendecida semana junto a la familia. Y no olvides, el próximo domingo, si Dios lo permite, te espero aquí, en nuestra Escuela Bíblica Dominical. Buenos días, Señor Jesús. No faltes. ¿Quieres ir, ardillita? ¿A dónde? A la escuela. ¿Qué escuela? A la escuela dominical. Vamos todos para aprender de Cristo que murió para salvar al pecador. Oh, qué gozo y felicidad en la clase se sentirá. ¿Quién irá? ¿Y quién más? Pues vamos todos a aprender. Pues vamos todos a aprender. Síguenos en YouTube, Tío Henry EBD. Dios te bendiga.